Inicia Estados Unidos deportación de niños migrantes. El gobierno federal y el Vaticano hacen un llamado para garantizar la protección de menores inmigrantes. La Iglesia no puede desinteresarse de los que están ahí en el camino, ¿no? Están tirados en el camino, cualquier sea su situación, y entonces tiene que prestar ayuda a estas personas. Y además, digamos, un trabajo de educación y de sensibilización de las conciencias frente a este fenómeno. Promulga el presidente Enrique Peña Nieto las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Esta promueve mayor competencia, más y mejores condiciones, mayor cobertura y calidad de los servicios, así como menores tarifas y costos, todo en favor de los usuarios. Presenta el gobierno capitalino Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Un sistema integrado de transporte, de calles para todos, de más movilidad, de cultura de movilidad, de infraestructura y por supuesto de transporte público. Pide Egipto cese al fuego en la Franja de Gaza. ¿Qué tal? Bienvenidos al Primer Café, muy buenos días, gracias por acompañarnos como siempre, 7 de la mañana con 2 minutos, gracias, de verdad, Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gusto estar con ustedes en esta mesa. Oye, vamos a informarle al auditorio que hace unos minutos hubo un descarrilamiento en el metro de Moscú, ya están hablando de cuando menos 19 metros en el metro de Moscú, siguen 19 muertos, ¿verdad? 19 muertos y sigue en este momento desarrollándose esa información. Más adelante vamos a tener ya una actualización para ver si se puede ya saber qué es lo que sucedió, pero hubo un descarrilamiento en el metro de Moscú y también en estos momentos, también en Europa, la selección alemana está recorriendo las calles de Berlín. Entonces, presumidos, hay ¿verdad? Una fiesta, campeona del mundo. Hay una fiesta en Alemania y está focalizado en la capital, en Berlín, donde está circulando en un autobús la selección alemana. Sí. Y el equipo de Argentina, dormidos, muchas gracias. Pues ayer lo recibió Cristina Fernández, ayer llegaron, fue una recepción también importante, lo recibieron bastante bien los aficionados argentinos. Les fue bien, pero eso después de que ya habían hecho en la noche ya habían hecho sus desmanes, al partido, ¿no? porque Ángela sí estuvo ahí presente. Claro que la cruda es en Brasil. La cuenta. Sí. Y ya platicaremos sobre la cruda en Brasil un poco más adelante, pero antes pues tenemos este PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite, que tiene seis temas. El primero, con 21% de los impactos, lo acabamos de ver, fue la promulgación ayer de la ley de telecomunicaciones. Escuchamos las palabras del presidente Enrique Peña Nieto. También lo acabamos de escuchar, que es el segundo tema en importancia dentro del PAI informativo, con 19% de los impactos, la ley de movilidad para todos aquellos que pues viven o que tienen que circular en la Ciudad de México. Les decimos que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que en 4 años desaparecen los microbuses. Esta amenaza contra México dice que va a desaparecer. Vamos a ver si pueden desaparecer. Sí, ¿cuántas veces se ha hablado ya de la...? En la tercer tema, con 18% de los impactos, ya el Instituto Nacional Electoral pues precisa cómo viene la reasignación del presupuesto para los nuevos partidos, Morena, Humanista y Encuentro Social, a quien les van a dar 33.1 millones de pesos, pero lo relevante de esta información es de dónde empiezan a salir estos dineros. El PRI pierde 26.5 millones de pesos, el PAN 22.2 millones y el PRD 16.9 millones de pesos. Y por supuesto, pues están impugnando y están protestando esta redistribución. El cuarto tema, con 17% de los impactos, es que ayer pues la mayoría de los senadores del PAN en comisiones pues no llegaron al inicio del arranque de este debate y discusión. Por lo tanto, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchina, tuvo que posponer para hoy
A las 9 de la mañana, hablando de quién se va a levantar, a las 9 de la mañana ya la discusión de los 4 dictámenes de la ley secundaria de la reforma energética. El quinto tema, 16% de los impactos. El Consejo de la Judicatura pues ya presentó una denuncia de hechos ante la PGR ayer en contra de 2 magistrados por su presunta responsabilidad o su probable responsabilidad en delitos contra la administración de la justicia y porque también les detectaron tener ingresos mucho más allá de lo que sus cargos podrían haber generado. Y finalmente, el 9% de los impactos, la Secretaría de Economía, pues en una declaración prevé mayor inversión extranjera directa por las reformas. Sí. Ese es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Oigan, en las portadas, vamos al Universal, que además yo creo que todas las portadas reflejan este evento que hubo para promulgar las leyes reglamentarias en el sector de telecomunicaciones. Todas la traen de una forma u otra reflejada. Pero el Universal trae una nota que me parece muy interesante. Vive México furor que tiene que ver con la pornografía. Hicieron un estudio, está muy interesante, hicieron un estudio de qué tantos mexicanos entran a estos portales de pornografía y tienen un pornómetro nacional, y según este estudio, pues son en Baja California Sur, donde entran más personas a estos portales de pornografía. Después le sigue Baja California, Quintana Roo, Jalisco, Tamaulipas, en el DF, Coahuila, Chihuahua. Entonces me pareció interesante. Y hay una entrevista... Oye, pero entre los 10 primeros lugares... Sí. La diferencia de participación es 0.36%. Sí, mínima. O sea, nada. O sea, que, prácticamente lo mismo. Que los de Baja California no se sientan tan mal, porque pues están muy cercanos a los de San Luis Potosí. No, pues bueno. Oigan, y una entrevista con Vladimir Putin, en donde, muy interesante lo que comenta o lo que dice, que no más un mundo unipolar. Está muy interesante. Que a mí es lo que me llama la atención, porque Vladimir Putin está en la mayor parte de las primeras planas, tanto nacionales como internacionales. Sí. También el país tiene el tema de Rusia y Brasil, los acuerdos. Sí. A mí se me hace muy interesante, más allá del tema del BRICS, que ya estaremos platicando más adelante, que empieza el día de hoy, de estas economías emergentes, Brasil, Rusia, India y China. Pero se me hace muy interesante el acercamiento que ha estado teniendo Putin a América Latina. Hemos hablado muchísimo de China y el acercamiento que ha tenido China, y en ese sentido también la desatención que ha tenido Estados Unidos para con el continente latinoamericano. Y creo que esta visita de Putin, las imágenes de haber visto a Dilma Rousseff junto con Vladimir Putin viendo la final del Mundial, el hecho de que Rusia tiene una presencia importante para los próximos 4 años, creo que es importantísimo la presencia con China. China lo que está haciendo es inyectar dinero en las economías. Exacto. Bueno, de hecho, Brasil, el milagro brasileño, tiene mucho que ver con China. Claro. Tiene color amarillo, sin que esto parezca racista. Tiene mucho que ver con China. Pero la visita de Vladimir Putin a América del Sur, al Cono Sur, tiene que ver con acuerdos estratégicos militares. Exacto. Sí. Está aprovechando el vacío que hay con pues como Estados Unidos está volteando su mirada hacia otras partes del mundo, lo que está haciendo Rusia con Vladimir Putin es ir a ofrecer armas. Sí. Armas. Yo no sé cómo Estados Unidos no le llama la atención en ese sentido el acercamiento de China y el pero no está tomando ninguna medida para... Lo que pasa es que no tiene una política exterior para América Latina. No, y además cuando tú ves, por ejemplo, lo que hizo Vladimir también con Cuba en su visita a Cuba, le condonó la deuda. Están hablando de estos BRICS de crear un banco alterno al Banco Mundial. O sea, sí tienen defensa y energía, o sea, el tema militar y el tema energético, ¿no? Que son dos ejes fundamentales para la nueva estrategia de Vladimir Putin, que creo que el New York Times, 48 horas después, antes de 48 horas después de que termine el Mundial de Fútbol en Brasil, ya pone los ojos en Qatar, y esta va a ser una larguísima discusión a lo largo de los próximos meses sobre si le quitan o no la sede a Qatar. Y también en el New York Times, algo que solamente está referido de una manera tangencial en las primeras planas de los periódicos de la Ciudad de México, sí trae en su portada la muerte de Nadine Gordimer, la premio Nobel de Literatura sudafricana que falleció ayer, la novelista.
Y el tema también de los niños migrantes, que toca el New York Times, que tocan también las primeras planas por el foro que hubo el día de ayer eclesiástico, y por otra parte también las medidas regionales que se han estado tomando por parte de todos estos países. La Razón trae una portada que refleja mucho también algo de la línea editorial de La Razón. Morena, con 4 días de vida, ya tiene más militantes que el PAN. Está un buen... Sí, pero es tramposa. La cabeza es tramposa. Sí, ¿no? es Entonces, tramposa. Realmente no es así. Pero bueno, aquí, a ver, ¿pero por qué dice que registró Morena 496.729 afiliados? ¿El PAN cuánto tiene? Activos. Tiene 269 que le llaman activos. A ver, Raimundo, ya que estamos aquí conversando con Raimundo Riva Palacio en El Financiero, ahí pues sigue el segundo día en portada en donde hace nota oceanografía. Querían Yáñez y Oliver, un compadre al frente de Pemex. Platícanos de esa portada, Raimundo. Es muy larga. Bueno, hay 2 informaciones consecutivas, lunes y martes, que tienen como punto de partida 2 grabaciones. 2 grabaciones telefónicas entre los 2 socios de oceanografía. Ahora, por criterio y por método, nunca uso yo, perdón por usar la primera persona, nunca uso yo las grabaciones como materia prima, por varias razones. Una, porque una grabación de esta naturaleza es evidentemente realizada de manera ilegal. 2, porque siempre hay un interés, detrás de la entrega anónima o como sea de este tipo de grabaciones. 3, porque no me parece periodísticamente ético simplemente sacar una grabación fuera de contexto. Entonces, todo esto que se ha estado publicando fue corroborado, la grabación con los involucrados. O sea, que tú hablaste con ellos. O con personas directamente con Amado Yáñez e indirectamente con Oliver Fernández. Primero, para saber si sí o no ellos se reconocían en la grabación. Segundo, para darles el derecho de réplica antes de que se difundiera, porque también había una serie de nombres en esas grabaciones de personas que aparecen, como pueden aparecer en cualquier conversación, y que la sola publicación sin el contexto, para que tuvieran derecho a explicar el porqué o a precisar las cosas, pues lo que generas es un escándalo realmente terrible que puedes dañar, inclusive como se ha hecho durante mucho tiempo, famas públicas, y no llegas, que es lo que se pretende, a tratar de entender cuál es este caso. Y lo que reflejan las 2 grabaciones, una que es muy interesante ayer, porque en vísperas del cambio de gobierno de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, vísperas es una semana antes, hubo exfuncionarios de Pemex que ya no están en Pemex, en ese momento en el área de Pemex Exploración Perforación, que es la más delicada porque es muy operativa. Sí. Y porque debido a que es muy operativa, es la que tiene que tomar decisiones día con día para que no se paren las operaciones petroleras de Pemex, de ese tamaño. Entonces sí tienen muchísima posibilidad para firmar contratos hasta por $100 millones a nivel gerente o subdirector, sin que pase por ningún control de adquisiciones. Entonces la información de ayer sí lo que muestra es cómo exfuncionarios de Pemex trataron de entregar un crédito por $200 millones dividido en $100 millones para que nadie se diera cuenta en México, y luego el otro porcentaje, el otro monto de $100 millones en pequeños contratos a lo largo de 2013 para darle liquidez a la empresa y que pudiera pagar el crédito de $100 millones por este espectacular buque de servicios llamado Osa Goliat. Entonces, lo que no habla de ninguna manera y no se sugiere una ilegalidad. Es una especie de Ponzi scheme, ¿no? Esto es, no, es muy importante decir, no se acusa a nadie de ilegal. Lo que debe de llevar a cuando vamos a preguntar por parte de las autoridades a las personas involucradas por qué se hizo esto, es porque la primera grabación, insisto, confirmada por las personas que están en ella, es un diseño
¿Qué plantea el exdirector de Servicios y Operaciones Marítimas de PEP, Mario Ávila, quien fue puesto en ese lugar por el expresidente Felipe Calderón, porque en Pemex todos se oponían a que llegara un administrador a un área tan compleja que no era ingeniero ni conocía la industria, bueno, que fue autorizado por él en la víspera, cuando cada vez que va a haber un cambio de gobierno, inclusive de partido a partido, se paralizan mucho este tipo de actividades. Y las dependencias lo que plantean normalmente, que esa es la regularidad, le dicen, ya viene el cambio de gobierno, ya no, o sea, que es el siguiente gobierno el que ya decida si sí o si no, o que revise para no meterme en problemas. Entonces aquí la parte interesante es la pregunta interesante es por qué se hizo este esquema, que lleva a la segunda parte de la grabación, es la de hoy. Que lo que muestra es la gran familiaridad y la confianza en que esperaban que llegara un director de Pemex que nunca llegó para poder consolidar la empresa. Y quien llegó, Emilio Lozoya, pues lo que hizo fue suspender todos los contratos con Oceanografía, a Mario Ávila, correrlo el 1 de diciembre del 2012. Aquí hablan, ya no se pudo entregar el contrato el 27 de noviembre del 2012 como esperaba, y les comentó Mario Ávila que se iba a dar en la primera semana de diciembre. Nunca se dio, porque él se fue a la calle, junto con toda la estructura de su área que está radicada en Ciudad del Carmen. Y por eso habla aquí en la portada del Financiero de que se esperaba un compadre al frente de Pemex, alguien que fuera cercano a ellos, ¿verdad? Sí, un compadre de Oliver Fernández que tiene el 5% de las acciones de Oceanografía. Se les preguntó, tanto directa como directamente, quién era el compadre, nunca lo dijeron. O sea, declinaron comentar. Bueno, Amado Yáñez dice, yo no tengo idea. Y las personas cercanas a Oliver Fernández simplemente no respondieron. Pero nunca sucedió. ¿Nunca sucedió? Nunca, de cualquier manera, nunca pasó. Oye, ¿y vamos a seguir viendo portadas en el Financiero sobre estas notas? Yo creo que, Esperemos que sí. portadas en todos los medios, porque este caso tiene muchísimas ramificaciones. ¿No? Hablábamos ahorita. Sí, porque hablábamos precisamente poco antes del corte de por qué un quebranto de $500 millones que para Banamex y para Citi es nada, porque lo que para todos los normales como nosotros, $500 millones es algo que nunca vamos a ver en nuestra vida. Sí, pero para instituciones bancarias. Pero para Banamex lo absorbió sin ningún problema de sus utilidades, o sea, ni siquiera hubo una pérdida. Porque este es el tema de mayor importancia que ha tenido Citi y Banamex en México en su historia. Y por qué también un quebranto mínimo tiene una repercusión tan grande en Estados Unidos. Entonces, aquí tiene que ver con los contextos y con todas las variables que tiene este caso de oceanografía. Uno es el que estamos viendo cotidianamente, que es la parte de Pemex, Penal, PGR, los personajes involucrados. El otro tiene que ver con que es un poco hacia donde va esta información, aquello de que las irregularidades habían sido únicamente en 2013, pues no lo son tanto, porque cuando menos se tendría que abrir una investigación para preguntar por qué se hizo, por qué se hicieron, por qué se estaba preparando este esquema, o por qué había esta familiaridad en el caso de Mario Ávila, quien además no lo hizo solo, también recibió la autorización, quien le hace todavía, le pule el diseño de la entrega del crédito, Carlos Morales Gil, que era el director de Pemex Exploración y Producción. Entonces, cuando menos tendría que abrir esta línea para preguntar. Claro. Es un delito. No tenemos idea si es un delito o no. El procedimiento que se siguió no es ilegal, pero es la parte irregular de cómo se estaba pensando esto. En la víspera son 4 días antes del cambio de gobierno. Pemex, por ejemplo, y todas las dependencias prácticamente ya en octubre, cuando viene un cambio de gobierno,
paran todo. Y dicen, todo lo que tenga que ver con dinero se pasa a la siguiente administración, porque nosotros ya cerramos la caja y no vamos a generar nada que pueda tener alguna sospecha de algo irregular. Y en el caso, me brinco al interés en Estados Unidos, es por Citi. Claro. Entonces, aquí, el quebranto en Banamex, a veces aquí lo generalizamos, no fue en el área de Banamex. Citigroup tiene en México sus dos áreas, Citi y Banamex. El quebranto se da en el área responsabilidad directa de Citi, Eso es muy no en interesante. el de Banamex. Y viene este quebranto por un relajamiento en los controles internos. Y se da este relajamiento en los controles internos cuando menos es que es la parte que se puede plantear como hipótesis sin riesgo de que te presenten una denuncia, una demanda por difamación moral, porque coincidió en que el crecimiento de oceanografía con que estaba mejor preparado en términos de buques para un despegue de la industria petrolera en el 2008-2010 en el área de servicios. Entonces, oceanografía lo que empezó a tener es necesidad de mayores recursos. Banamex Citi, o Citi Banamex, tenía un área de factoraje de $35 millones al año, que para los niveles de los bancos es absolutamente nada. Pero cuando ven que empieza a haber este despegue, no únicamente en oceanografía, sino en las más de 100 empresas que son proveedoras de Pemex, pues entonces lo que hacen es una reorganización dentro de su estructura de mando de Citi para impulsar el área de factoraje y al final, entre 2010 y 2013, lo que tenía en términos de líneas de crédito Citi con Pemex es de $2.500 millones de todas las empresas, no únicamente de oceanografía. Y la parte fascinante del tema es que el responsable de esa área en México, Francisco Aristiguieta, reportaba desde febrero del año pasado directamente a Michael Corbat, que es el director, el presidente ejecutivo de Citi en el mundo. Por eso. Entonces hay un enorme interés en Estados Unidos porque viene toda esta mezcla de informaciones colaterales a partir de un quebranto mínimo. Pero de 35 millones a 2,000 y tantos millones, digo, uno en ganancia y el otro en créditos en total, pero digo, el aumento lo que te habla es que cambian todo esto y por supuesto que meten toda la capacidad de recursos humanos, y en la medida en que las empresas iban pidiendo este tipo de líneas de crédito y el factoraje, pues ellos iban creciendo a partir de una premisa: Pemex nunca va a quebrar. Claro. Entonces, eran créditos, era un cliente soberano. Sí. Porque nunca quiebra. Entonces, como nunca va a cobrar, y esta es una hipótesis, pues los controles se relajan. Y en ese relajamiento de controles viene la presentación de documentación falsa que detecta Pemex y empieza todo este escándalo a principios de febrero de este año. 7 de la mañana con 23 minutos, eso es lo que tiene el PAI de la agencia Intélite y también lo que tienen las portadas nacionales e internacionales. Vamos rápidamente a nuestro primer corte, que es el primer café, regresamos con mucho más, no se vaya. Bosques en el mundo. Una tercera parte del planeta está cubierto por áreas boscosas. Cada año se pierden 5.2 millones de hectáreas. El dato útil para comentar en el café. El panorama informativo desde el ángulo de la opinión y la experiencia. Informativo 40 con Pablo Iriar. Lunes a viernes, 14:30 horas. Proyecto 40. Porque tú lo pediste, seguimos cumpliendo en Decisiones por Colonia. Iluminaremos todas las colonias de la Ciudad de México.
Sí, oíste bien. En un año, en junio de 2015, terminaremos de instalar nuevo alumbrado público, ahorrador de energía con tecnología de punta, para beneficio de todas las colonias y la seguridad de tu familia. Espéranos pronto en tu colonia. Hablar de política es su pasión. Contrastes 40. Todos los miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. Esto es lo que no ocurre en el Senado. Aquí estamos contrastando ideas. La Encerrona. La verdadera política sucede aquí. Martes 23:30 horas. Proyecto 40. México empieza conmigo y contigo, con quienes estamos decididos a mejorar nuestro entorno y sabemos que somos más fuertes de la mano del otro, porque dos voces se escuchan más alto que una. Y cuando se van sumando son imposibles de ignorar. Necesitamos sumar lo mejor de cada uno de nosotros, porque el país que queremos solo será realidad con tu participación. La mía, la de todos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. La cultura y la sociedad toman la palabra en La Entrevista con Sarmiento. Miércoles 21:45 horas. Proyecto 40. Este mes en Central, el guapo árabe se pasea por el DF. Revistacentral.mx. Cómprala ya. Antes de nuestro origen étnico, características físicas, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, lengua, religión o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Los gigantes del océano han hablado. Voces del mar. Fusión salvaje. Martes 19 horas. Proyecto 40. Niegan chantaje. El PRI en el Senado asegura que la discusión y aprobación en comisiones de las leyes secundarias en materia energética, programada originalmente para este lunes y pospuesta hasta el martes a las 9 de la mañana, no se canceló por un chantaje azulpanista. El PRI sostiene que fue porque había problemas de traslado de algunos legisladores que no alcanzarían a llegar. No hay chantaje alguno, hemos entrado en una negociación franca y abierta. El PRD insiste que el PAN sí chantajea al PRI y que, quién sabe a cambio de qué. Anoche recibo una llamada del senador Barbosa a las 11 de la noche, donde se suspendía la reunión porque el matrimonio del PRI y el PAN pues se andaba con problemas maritales serios. Mañana, si hay acuerdo amoroso, va a haber reunión. Si no hay acuerdo amoroso, no va a haber nada. Acción Nacional negó dar pan con chantaje al PRI. Estamos tomando la decisión de manera libre de apoyar o no apoyar este proyecto. Creo que nadie nos está presionando. Y hablando de reservas, quienes presentarán 758 son los perredistas, más las de los panistas, harán del debate energético uno de los más largos de la historia. Organizaciones campesinas acudieron al Senado para manifestar que están en contra de una expropiación de las tierras para realizar exploración y explotación de hidrocarburos. El PRI asegura que ya no habrá expropiación, que se cambiaría la figura por la de una ocupación temporal. Y que hemos desterrado el concepto de la expropiación, el derecho de todos los mexicanos sobre los recursos naturales que hay en el subsuelo es un derecho más fuerte que el derecho de los particulares. En ese sentido, no se está violentando nada. Las organizaciones campesinas insisten que no. Bueno, están modificando el concepto de expropiación. Según hemos sabido, por de ocupación temporal. La temporalidad es indefinida. Es decir, puede ser a perpetuidad, que pueden dejar las tierras ya cuando hayan depredado absolutamente todo, se hayan acabado el bosque, se hayan acabado el agua y se hayan acabado toda la riqueza del subsuelo. Es decir, entregarán tierras muertas, inservibles totalmente.
Anunciaron que si no se solventan sus demandas en la legislación, para el 23 de julio harán una movilización nacional. La convocatoria para un extraordinario depende de que este martes y miércoles sea aprobado en comisiones el paquete de dictámenes en materia energética. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Es que estábamos comentando fuera de la mesa y de hecho lo hemos estado afirmando en esta mesa desde hace varios meses, que el debate, la reforma energética está muy enfocado al debate político, en la parte pública, sí, pero sí hay temas muy interesantes y muy complejas que tienen que definir y que podrían de una forma u otra definir, ¿no? Sí, entre técnicos, pero esto es el tema de la expropiación de las tierras, por ejemplo. Exactamente ese es el punto en el cual iba yo ayer. Llega tarde, llega tarde. Quien presentó la enorme resistencia, y aquí lo hablamos hace 15 días, de esto fueron los legisladores del PRI, miembros del sector campesino, de la Confederación Nacional Campesina, que es quienes les dijeron, esta palabra de expropiación no la vamos a pasar. Y había un forcejeo entre los negociadores en las cámaras con la Secretaría de Hacienda por la palabra. Y al final se vino afinando de tal forma que los diputados y los senadores campesinos pudieran sentirse, si no cómodos, porque nadie se va a sentir cómodo con esta ley, pues que no se sean agraviados, que no los llevaran a decir nosotros no vamos con esta ley porque es ir contra natura. Claro. Pero esto sucedió hace 3 semanas, se viene generando ya desde hace poco más de un mes, y ahora es cuando sale la izquierda a hacer este planteamiento sobre este tema que está resuelto. Está resuelto. Entonces están tomando el argumento en los mismos términos como lo plantearon los priistas del sector campesino hace ya 2 y 3 Son pequeñas batallas si quieren semanas. ganar, porque la guerra obviamente aquí nos lleva por qué no hicieron argumentos más técnicos, porque no plantearon de otra manera las cosas, porque tú lo decías, lo que está sucediendo con la izquierda es que está perdiendo todas estas discusiones en los debates. Vimos en la ley de telecomunicaciones como las poco más de 500 reservas, ni una se tomó en cuenta en la Cámara de Diputados y se regresaron. Aquí son 784, bueno, qué bueno, porque es una tercera parte de las que el viernes se habían previsto, y vamos a ver cómo pasan estas reservas a través de la discusión de los 4 dictámenes de la ley secundaria energética y en el Pleno, para ver si es de estas 784 reservas a una le hacen, tienen entrada, y cuántas de estas se van a desechar, que yo pienso que será la mayoría. Oye, es que este tema de cómo van a definir este tema de la expropiación, yo creo que va a ser uno de los conceptos que te define la viabilidad de esta reforma y la estabilidad del país. Porque tú te imaginas, van a venir empresas extranjeras a invertir en México. Y de por sí, pues ve lo que está pasando en Tabasco en este momento, que tienen ya como 8 días tomadas campesinos, la parte de los edificios de Pemex, un poco en reacción a lo que ellos perciben que Pemex no les ha cumplido. Imagínate cuando se apruebe esta ley y ya teniendo involucrados a estos grupos como el Barzón, lo que podría implicar movimientos sociales, movimientos de campesinos por este tema de las tierras, ¿sí? Y las dificultades que va a tener no solamente el gobierno mexicano de estar negociando con estos grupos, pero sino también estas empresas. Entonces yo creo que este es como un llamado de atención de, más allá del debate si se está privatizando o no, qué significa todo esto, una cosa tan sencilla como qué le va a pasar a las tierras de estos campesinos o de los ejidatarios o donde se encuentren estas propiedades. Creo que tienen que tener muchísima claridad, porque las empresas van a decir, no, pues eso lo tiene que resolver el gobierno mexicano, y que si el Estado de Derecho nos va a ayudar a defender nuestros derechos, pero pues en estos casos el Estado de Derecho no tiene mucha cabida. Y lo que hemos estado diciendo, que la certidumbre está dirigida a la comunidad internacional, los inversionistas internacionales, entendiendo que la comunidad internacional
y los inversionistas privados, no en gas, no en la parte de electricidad, pero están en aguas profundas. Sí, claro. O sea, no están en tierra firme, no están en aguas someras, para utilizar el lenguaje petrolero. Para en términos de poder expropiar tierras. Esta discusión para aguas profundas no existe. No existe. No es tema. Pero sí es tema, pero sí hay participación en algunos de estas inversiones. El tema de gas shell, quizá. Exacto. Sí, exacto. Sí. Fracking. No, sí tiene un impacto, pues. Entonces va a ser muy interesante. Por supuesto que tiene un impacto. Porque además el argumento, nosotros hablamos de posiciones políticas, pero el argumento va directamente a 1917. Ah, claro. La tierra es de quien la trabaja. Sí. Entonces, por eso, al componente ideológico, cultural del petróleo, se le añade otro componente cultural y político que es la tierra. Bueno, vamos con otro tema. Le comentamos que el gobierno federal aseguró que con la ley en materia de telecomunicaciones se va a garantizar la libertad de expresión y también el acceso a Internet para todos los mexicanos. Y radiodifusión. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ahí está, señores. El mandatario destacó que la reforma y sus leyes secundarias constituyen un instrumento para ampliar la libertad, fortalecer la igualdad e incrementar la prosperidad de los mexicanos. Esta promueve mayor competencia, más y mejores condiciones, mayor cobertura y calidad de los servicios, así como menores tarifas y costos, todo en favor de los usuarios. Esta reforma, insisto, fortalece la libertad de los mexicanos, al asegurar el derecho a expresarnos, informarnos e interactuar en los medios electrónicos. Ahora la ley garantiza acceso a la red y libertad de expresión. El Estado está obligado a ofrecer Internet gratuito en 250,000 sitios públicos del país. La reforma impide cualquier bloqueo a Internet o a las redes sociales y asegura la neutralidad de la red. Es decir, los usuarios accederán con plena libertad y sin discriminación a cualquier aplicación, contenido o servicio. También permitirá concretar la transición a la televisión digital. La reforma establece que la transición de la televisión analógica a la digital, es decir, a una señal de mayor calidad, se realizará a más tardar el 31 de diciembre de 2015, asegurando el acceso de las familias de escasos recursos a una mejor tecnología. En el acto estuvieron presentes representantes de los medios de comunicación, algunos gobernadores, incluido el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y los líderes del Congreso, órgano al que el presidente reconoció su labor. Mi reconocimiento y gratitud en nombre de todos los mexicanos. Los felicito porque gracias a su madurez y civilidad políticas siguen demostrando que en democracia sí se puede mover y transformar a México. Las instituciones y empresas que participarán en la implementación de estas leyes secundarias tienen 30 días para su cumplimiento. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Oye, el presidente tuvo que mencionar varias veces el tema de libertad de expresión, que no se iban a controlar las redes sociales, o sea, y es muy interesante que obviamente es una parte importante de esta ley, pero creo que había partes mucho más importantes, pero las redes sociales, lo que se reflejó, el ataque constante en contra de la presidencia, era esta idea de que iban a controlar el Internet, iban a controlar tu Twitter. Pero es un desconocimiento absoluto de las redes sociales. Creo que también uno de los anuncios más importantes, y ayer lo decía el secretario de Comunicaciones, solamente 30% de los mexicanos cuentan con Internet. Creo que en una actualidad y en un momento como el que estamos viviendo, en un potencial en el que México se quiere colocar, no puedes tener 30% de la población con Internet. Es necesario y creo que es un punto que no se ha tampoco tocado. Juan Pablo, pero este debate es irrelevante.
¿El tema del Internet? Te acaban de decir el tema de lo que dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Y por eso el spin, que es como se le llama, al énfasis en el discurso del presidente en temas de redes sociales. Porque en las redes sociales la batalla la tiene perdida hace un buen tiempo. ¿Y a dónde está? ¿En dónde está llevando el discurso? Pues a la lucha de la comunicación política en las redes sociales. Claro. Por eso sí, yo coincido mucho contigo de que hacia allá va hacia allá llegó esta discusión, pese a que hay cosas efectivamente fundamentales en la parte de la ley de telecomunicaciones. Yo no digo que esto no sea fundamental, lo que sí es que está resuelto. Está resuelto desde antes, ¿no? Entonces, pero es interesante lo que dice el secretario de Comunicaciones y Transportes en términos de datos, porque algunos funcionarios de gobierno utilizan ese tipo de información para decir, bueno, pues es que no es realmente relevante. Bueno, tan es relevante que... ¿Qué tenías al presidente? Obligan al presidente a hacer un énfasis en el discurso en materia de libertad de expresión. ¿No? Y llevar todo lo que es la ley de telecomunicaciones a uno de los campos fundamentales que no tiene realmente que ver con la parte técnica de la ley de telecomunicaciones. Pero sí también la libertad con el acceso, ¿no? De alguna forma, el acceso que puedan tener a esas redes, a esas... Pero por supuesto. Y en el acceso va a haber cada vez un mayor acceso en la medida en que se bajen los precios, para que no sean 30, sino sean 80%, como los coreanos, que el 95% tiene acceso a Internet y también al ancho de banda. Porque ¿para qué necesitas tú tener acceso si nunca puede abrir tu sistema de Internet? Ahora, ese va a ser posiblemente uno de los legados más importantes del presidente, si se implementa esta ley, es que tú subes de 30% a 40% o a 50% en 2 años. Con acceso, ¿verdad? Y con la posibilidad de que cada vez un mayor número de personas tengan la posibilidad de pagar un servicio para un teléfono, un móvil inteligente. Exacto. 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a nuestro segundo y último corte aquí en el Primer Café. No se vaya porque todavía nos queda mucho más. Corte, regresamos. Superficies en el mundo. El 31% son áreas boscosas. 26% corresponde a praderas y pastizales. Y 12% de las tierras son cultivables. El dato útil para comentar en el café. La gente está harta, mucha gente, del secuestro, de la extorsión, de los robos. Cuando la violencia entre las bandas está alcanzando un clímax por los propios golpes recibidos. Las armas que se han levantado apuntan hacia un objetivo: el poder. Y para obtenerlo, todo. Pero absolutamente todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales, grandes, medianas y pequeñas, pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. 8 de septiembre, 1994. El paciente insiste en tener un show de famosos en Internet en el futuro. Y dime, Félix, ¿qué más hay en el futuro? ¿Coches voladores? ¿Tabletas electrónicas? Bueno, de hecho sí hay tabletas electrónicas y toman video y todo. Nosotros también tenemos unas tabletas. Son tabletas mágicas. Relájate. Vas a ver cómo te van a hacer sentir mucho mejor. Late Night Express con Félix de Valdivia. El entretenimiento del futuro, hoy. Próximamente, Proyecto 40. ¡Se los juro! En el futuro los gays pueden casarse. La primera temporada de Los Borgia se acerca a su final. Al igual que sus enemigos. Mi matrimonio se anula. Debe admitir que usted fue una decepción. Mi esposo resultó un hombre impotente. Es una monstruosidad. ¿Puedo probarlo? Lo demostrará aquí, frente a nuestros cardenales, si está de acuerdo. Los Borgia, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. El gobierno de la República cumple.
Y ahora el Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con una nueva red eléctrica subterránea segura y confiable. Con esta modernización se beneficia a residentes y turistas, así como a más de 1,400 oficinas, comercios y edificios históricos. Así, atendemos las crecientes necesidades de electricidad de esta dinámica zona y preservamos nuestro patrimonio cultural. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Informativo 40 con José Luis Mora y Gina Arango. Lunes a viernes 6:30 horas. Proyecto 40. Estamos de regreso en Platicando. ¿Qué me pasa? Que me faltó algo, ¿verdad? Platicando con Alasraqui. Martes 22 horas. Proyecto 40. Estoy empacatada. Un espacio libre de protocolos. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. En Brasil, el sueño mundialista terminó, pero la realidad económica amenaza con desestabilizar al país. Las previsiones refieren que la economía crecerá menos de lo previsto. Se espera que alcance el 1.63%, cuando el gobierno esperaba 2.5%. Estos datos también indican que la inflación aumentó debido a los costos del campeonato. De acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en junio este indicador llegó a 6.52%, superando apenas el tope de la meta oficial de 6.50%. También señaló que se registró un aumento de los precios en rubros como hoteles, viajes de avión, vivienda, vestido y transporte. Esto contradice las proyecciones hechas por el gobierno de Dilma Rousseff sobre los beneficios del torneo deportivo. La Confederación Nacional de la Industria de aquel país informó que durante mayo la producción de las fábricas cayó por quinto mes consecutivo y que el número de horas trabajadas bajó 2.4%. A este anuncio se sumó la Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica, quien indicó que durante el mes que duró el evento deportivo se reportaron pérdidas en su producción del 58%. En tanto que la industria de vehículos cayó 23.3% entre mayo y junio, este sector considera que esta caída se debió a la reducción de 17 días laborales a causa del Mundial. En caso contrario, los fabricantes de televisores revelaron que la demanda de aparatos aumentó 45% en el primer semestre del año, mientras que la producción de cerveza subió 12% entre abril y junio, a comparación del mismo trimestre de 2013. Pero el impacto económico que el Mundial dejó en el país no es el único problema para Brasil. Algunos medios locales han señalado que la derrota de la selección brasileña también refleja el desgaste social. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y como ya lo veíamos, el presente económico para Brasil no es nada alentador. De acuerdo a información de la CEPAL, en Brasil viven más de 200 millones de habitantes. De estos, 18% se encuentran en situación de pobreza y 5.4% están catalogados en la miseria. Además, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística refiere que el 10% de la población más rica concentra el 41% del ingreso total del país. Esto a comparación del 40% de la gente más pobre, que reparte tan solo el 13%. En cuanto al nivel de empleo, el 57% de los brasileños tienen trabajo, en tanto que el 7.1% de esos habitantes se encuentran desempleados y la subocupación alcanza ya el 36%. Esas son las cifras que reflejan la actualidad y la realidad de Brasil con las estadísticas. Bueno, va a ser interesante ver el impacto en México, porque se habla que cada vez que hay un mundial baja en un 20% la productividad del país. Pues vamos a ver si en México nos afecta, imagínate en Brasil. Tenemos ya en la línea para hablar de la situación que se vive allá en Brasil y le agradecemos mucho que nos tome la llamada a Alejandra Latapí, analista político. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar la llamada. Bienvenida al Primer Café. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, Raimundo, Juan Pablo. Pues aquí el saldo al día de hoy, desde el punto de vista oficial, es un saldo positivo y una imagen fortalecida de la presidenta, que empieza, al parecer, con este pie derecho su campaña por la reelección.
Hoy se confirma ese dicho que viene diciéndose después del 7-1, de la realidad contradijo a los pronósticos. Es decir, se tiene una muy buena organización de la Copa y una muy mala participación de la selección brasileña. Y esto lo confirman la encuesta que hoy da a conocer Datafolia, donde el 83% de los extranjeros entrevistados aquí en Brasil considera que la organización estuvo muy buena, que 19 de cada 20 visitantes extranjeros quieren volver a Brasil, que el 98% reconocen como la principal acierto la hospitalidad de los brasileños, y la principal queja tiene que ver con los precios de los servicios en Brasil. El día de ayer también se llevó a cabo una reunión ministerial para evaluar la realización de la Copa, en donde pues todo parecen ser buenas noticias y felicitaciones, incluso las cifras sobre el funcionamiento de los aeropuertos, que lograron movilizar con algunos retrasos pero menores a los esperados a casi 17 millones de personas. Los saldos también en términos de la seguridad, según reflejan las informaciones dadas en esta reunión, cumplieron con mayor éxito las expectativas. ¿Por qué? Porque se esperaban y las previsiones eran que tendrían muchas pequeñas manifestaciones, pero muy violentas. La realidad señaló que hubo pocas manifestaciones de pocas personas y a lo largo de la Copa no fueron violentas. Y aún así, para prevenir el día del cierre del juego final, hubo todo un operativo preventivo para detener a líderes de movimientos que están desde el sábado en prisión, y parece haber ahí un mensaje porque continúan detenidos y no les fue otorgado el habeas corpus solicitado, que es un poco como el equivalente a lo que en México conocemos como amparo. Esto le da a la presidenta la posibilidad de fortalecer su discurso de esta ha sido la Copa de las Copas, y hasta el día de hoy parece que sí se ha logrado esta estrategia de separar el tema de la selección con el de la organización de la Copa. Hoy el debate nacional en términos deportivos ya tiene que ver más con quién será el técnico, cómo deberá de ser la estrategia, y la tranquilidad de que la fecha límite para los argentinos que están en Río y que desalojen el Sambódromo es hasta mañana. El día de hoy ya vuelta a la página y Brasil inmerso en el tema de la reunión de los BRICS. Oye, mira, estaba escuchando, Alejandra, te saluda Ana María Salazar, con mucha atención lo que estabas diciendo, porque estoy tratando de descifrar si la información que está surgiendo de Brasil en este momento es en realidad un reflejo de lo que podría suceder en los siguientes meses en términos de cómo se ve a la presidenta, su popularidad, y que esta Copa, más allá de que haya ganado o perdido Brasil, en este caso perdió, pues de todos modos ella tiene garantizada su reelección, porque ya hay números que reflejan que se está recuperando y que parece que ella podría ganar si las elecciones se llevan a cabo en este momento. Entonces, lo que estoy tratando de entender es si es un trabajo, un spin job, como dicen en inglés, en donde muy buen trabajo por parte del gobierno de Brasil de tratar de por lo menos reflejar resultados positivos, a pesar de que sí, hay que decirlo, sí hubo varios problemas y se reflejaron problemas en los aeropuertos, estos estadios que no terminaron, o sea, todo lo que estábamos conversando semanas antes de que iniciara esta Copa. Entonces la pregunta es, tú como analista, ¿sientes que lo que nos acaba de comentar, por lo menos lo que reflejan los medios de comunicación, es en verdad el reflejo de la popularidad de la presidenta? Mira, habría que ver esperar las encuestas después de la realización de la Copa, del final de la Copa. Pero si vemos cómo la imagen de la presidenta
estaba, en términos de las encuestas, antes del inicio de la Copa, la encuesta que va en medio le da 4 puntos de más, y si este discurso, porque de lo que yo estoy hablando es del discurso oficial del día de hoy, logra permear en el ánimo de la derrota que sí se siente en la calle entre los brasileños. Pero es que no es solamente este tema que puede sí ser un elemento de fuerza a la hora de la decisión del voto. Hay que tomar en cuenta la fuerza de la coalición que tiene los partidos que están candidateando a la presidenta, la alta presencia del Partido de los Trabajadores en todo el nordeste, que es un bastión muy fuerte que otorga muchos votos a la presidenta. Los resultados de los programas sociales, Mi Casa, Mi Vida, la Bolsa Familia, es decir, la Beca Familia, en donde hay pues un electorado donde no se percibe que pueda haber mucho cambio independientemente de los resultados del Mundial o de la propia organización de la Copa. Este discurso más bien va dirigido pues a este círculo rojo que tanto criticó y pronosticó un fracaso en la operación y la organización del donde los resultados son incluso más positivos de los programados. Vamos a esperar también a que vaya un poco acomodándose las naranjas en la canasta. Ese es el discurso oficial. Faltará ver la reacción de la oposición, los datos duros que vengan desde esa oposición o desde la crítica, en donde haya el recuento de, bueno, cuántas obras de infraestructura fueron comprometidas, cuántas se realizaron, o cuántas incluso, ya se habla, se sacaron de la lista original. O el tema de corrupción. Es una lectura al día de hoy, pero no, yo tendría mucho cuidado en prever algún cambio en los pronósticos electorales por la propia fuerza de la coalición partidista, que al día de hoy tiene una ventaja de 18% en las encuestas. Pues Alejandra Latapí, analista político, muchísimas gracias, Alejandra, por haber acompañado a este espacio esta mañana. Te agradecemos muchísimo tu comentario y bueno, estamos en contacto en los días siguientes a ver qué pasa con esta ya realidad en Brasil después del Mundial. Muchas gracias, Alejandra, muy buenos días. Gracias, un saludo al auditorio. Gracias. Gracias, ahí está Alejandra. Oye, y el tema 9.3 de calificación le dio FIFA también al Mundial, que es una calificación alta, es una buena calificación. 9.0 le dio a Sudáfrica, 9.0 en términos deportivos. En términos deportivos, O sea, es de la cancha para adentro, claro. Tú mencionabas hace unos momentos, bueno, ya vienen las Olimpiadas, claro. Con la experiencia de la mala administración y organización, pues hay temores por parte del Comité Olímpico Internacional si Brasil puede estar realmente listo. De la vía olímpica, los periodistas que fueron, no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. 2 años. Nada. Tiene la ventaja de que la gran mayoría de los eventos deportivos van a ser en Río de Janeiro. Sí. Ya hay instalaciones y ya no va a haber los problemas tan críticos de movilidad, de transportación. Pero bueno, un mes antes de que empezara la Copa del Mundo, el gobierno brasileño tuvo que inyectar $8,000 millones más de presupuesto al Comité Olímpico Internacional, que a 2 años de la Olimpiada está hecho un desastre. Y ahorita Brasil, después del Mundial, tiene el tema de los BRICS, que es el día de hoy, que es una reunión entre Brasil, Rusia, India y China, estas potencias en las que México no se encuentra. Hay muchas razones por las cuales yo no estoy de acuerdo tampoco en ese sentido, pero bueno, finalmente será importante también ver qué sale de esta reunión y el acercamiento que hablamos al principio, ¿no? Que vaya a tener Putin con Brasil, con América Latina. Hay 2 informaciones internacionales, una que les ofrecimos, que actualizaríamos, es sobre este descarrilamiento en el metro de Moscú. Ya empieza a salir un poco más de información, de acuerdo con la agencia rusa Itar-Tass, que es la principal agencia en Rusia. Hubo 20 muertos hasta este momento, hay 100 personas hospitalizadas, de las cuales, de acuerdo con el ministro de Salud ruso, 50% se encuentran, aproximadamente se encuentran en una situación crítica. Fueron 3 vagones del metro los que se descarrilaron. No saben todavía las causas, pero sí ya señalaron que no se trató de un acto terrorista. Y también les decimos que la propuesta de Egipto del cese al fuego entre Israel y los palestinos en la Franja de Gaza fracasó. Fue rechazado. Sí. Fracasó y en este momento pues Israel renovó
sus ataques contra la tierra palestina en la Franja de Gaza, en donde ya van 190 palestinos muertos. Y las probabilidades de una invasión ya por tierra por parte de Israel se dramáticamente incrementa apenas de que suceda algo en las siguientes horas. Bueno. Tenemos un minutito rápidamente, algún tuit o algún algo. Oye, aquí nuestra amiga Alexia Barrios, que de nuevo siempre nos manda mensajes, movilizaciones campesinas el 23 de julio. Eso es muy interesante ese mensaje, porque ella habla sobre este concepto de la expropiación en la ley de la reforma energética, y lo que sugiere en este tuit es el contexto. Dice, va a haber el 23 de junio una manifestación contra el tema, donde dice van los priistas del sector campesino y también CNC, Barzón, Plan Ayala, Plan aquí de Ayala. se juntan, y también dice en este contexto que reaparece el EPR con una petición por sus desaparecidos desde el 2007, dos jefes del EPR desaparecidos en Oaxaca desde el 2007, y la reactivación, ella me está señalando, de los grupos de autodefensa en Guerrero. Ya veremos. Se nos acabó el tiempo, Ana María. Muchísimas gracias, Raimundo. Nos vemos mañana. Mañana Mañana aquí en el Café. Gracias por su preferencia. Nos vemos mañana.